qué música para los oídos. Esta y la marcha primero, ¿no? La marcha primero, pero después de la marcha no hay música que la supere a esta. Pero bueno, guarda con hablar de candidatos hoy, ¿eh? Usted, Guitia, que se le suelta la lengua, Moreno, mire. Igual, a mí no se me suelta la que lengua. No hay problema es con Pimpi, porque como habla en tucumano, no sé, No, igual la gente acá, los compañeros acá en Buenos Aires no saben de qué les estoy hablando. Claro, imagínate que la justicia haga acá un cargo. Nuestra candidata de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Tiene que llamar la presidenta del partido. El cupo de la población originaria. ¿Vos viste que a veces enganchan a eso cuando estaban los taiwaneses, todo eso acá que metían? La justicia no sabía ni cómo era, los coreanos al principio, los laosianos. Claro. Decían, no le podemos tomar indagatorias porque no había ni traductor. Y no sé si hay traducción de tucumano, qué sé yo, no hay. Así que usted hable, Pimpi, no tenga problema. Claro, no hay, acá nadie me va a pillar. ¿Vos sabés lo que quiere decir? Pillar. Sí, no mal usado, sí, claro, sí. Es un modismo, sí, debe ser español, ¿no? No tengo idea. Porque te han pillado. Sí, debe ser español, porque sí. Te han pillado. Porque ustedes recibieron antes la inmigración, así que está muy bien. Claro. Itia, esto tiene un programa interesante porque es el último de un ciclo que comenzó con la devaluación de Kicillof allá en el 2014. Sea Pato Gallareta, ese ciclo que comenzó en enero del 14 con una devaluación de Kicillof en términos económicos termina. Terminó. O sea, hoy es el último día, ya cerraron los mercados, ya está, sí, claro, el lunes es feriado, el martes terminó un ciclo, sea para lo que sea, terminó un ciclo. Y en esto vamos después a hacer un resumen, pero esto comenzó con la devaluación de Kicillof. Puede sacar el 46%, pero este ciclo comenzó con él, cuando en realidad cambió el vector de producción y trabajo por un especulativo rentístico, violentando lo que Kirchner decía, no jodan con el dólar, eso es todo lo que decía, pero era lo suficientemente potente como para que en la economía peronista se entienda. No hay que joder con el dólar, en términos políticos no hay que joder con la clase media. Cualquier compañero que hace política en los barrios, además sabe que con la clase media no hay que joder porque, bueno, te desordena. Y con el dólar en economía no hay que joder. Kicillof lo devaluó y empezó esta porquería que hoy termina. Este ciclo que atravesó distintos ciclos políticos. Tal cual, 3 ciclos políticos. Los 2 últimos años de Cristina atravesó a Macri y atravesó a Alberto Fernández. Claro, nos atravesó la política, qué sé cuánto, pero en realidad es un mismo ciclo económico. Pero bueno, antes de entrar en eso, pasaron cosas en el mundo. Que es un concepto que esto de ciclo político y económico es un concepto que nosotros venimos planteando y un análisis que venimos planteando hace bastante tiempo. Bueno, hubo movimientos en la segunda medianera. Creo que cuando nosotros hacemos el análisis a escala internacional hablamos de la primer medianera, que se juega en el conflicto Ucrania-Federación Rusa, y la segunda medianera se juega entre Estados Unidos y, Ucrania-Federación Rusa, estoy hablando de Estados Unidos claramente, no estoy hablando del actor central Ucrania, pero lamentablemente es el territorio ucraniano donde se está jugando. Y la segunda medianera es la relación y la tensión y el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. En este momento se reunieron, esta semana, hubo una reunión entre Biden y Xi Jinping. Fue Xi Jinping el que viajó a Estados Unidos, al Silicon Valley, ¿no? Que digamos es emblemático desde el punto de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las nuevas tecnologías, semiconductores, digamos, todo lo que tiene que ver con la producción vinculada a comunicaciones, telecomunicaciones, incluso defensa, porque hoy en día, digamos, el armamento tiene mucho que ver con estas nuevas tecnologías, ¿no? El armamento dirigido de largo alcance. Digo, no me parece un dato menor que se hayan reunido, que hubo un encuentro entre un foro de cooperación Asia-Pacífico, donde Estados Unidos tiene intereses y donde está ubicado China. Me parece que, fue una reunión desde el punto de vista diplomático, una reunión de buenos términos, pero sin acuerdos en profundidad, claramente. Digamos, las cuestiones de fondo no se jugaron.
en un contexto que difiere mucho del contexto, o sea, hacía un año, casi un año, se reunieron Biden y Xi Jinping. La última reunión que tuvieron fue la reunión del G20 el año pasado, que se hizo en Bali, en un mundo donde estaba, digamos, claramente el conflicto Ucrania-Federación Rusa, que se estaba jugando ahí la primera medianera, con un estado de situación que no es el mismo que encontramos hoy en día claramente. No había sucedido lo del globo, ¿ustedes recuerdan? El famoso globo. Sí, claro, el globo Pía. Y todavía no se habían profundizado tanto estas líneas de política de defensa y seguridad vinculados a la producción tecnológica que había iniciado Trump en su gobierno y que sostuvo y profundizó Biden, que no es un dato menor, que estas políticas posteriormente tuvieron respuestas por parte de China y entonces todos empezaron a hablar de la guerra comercial porque pusieron trabas también a las empresas norteamericanas. Hoy es un contexto en el cual se profundizó el conflicto a escala internacional, apareció, digamos, una guerra claramente declarada entre Israel, le declaró Israel a Hamas. Entonces, yo creo que es una movida en el tablero de ajedrez que no es profunda, pero que distiende esta segunda medianera, porque, digamos, está muy complicado y esto está pensando en las elecciones del año que viene, inclusive en Estados Unidos, esto está teniendo repercusiones, no solamente a escala internacional, sino en la interna norteamericana. También está teniendo repercusiones para China, que China, digamos, en este nuevo orden sería uno de los perdedores. La Unión Europea quedó claramente. China todavía la opinión internacional, digamos, ciertos análisis de la socialdemocracia lo dan como ganadores. Viendo un mundo globalizado, todavía leyendo el mundo desde otro lugar, dicen que China es uno de los ganadores, que en realidad Estados Unidos está retrocediendo. ¿No ven que nosotros planteamos que el nuevo mundo va a estar asentado en dos vectores, que son alimentos y energía, de los cuales, digamos, China carece? La autosuficiencia no es ni autosuficiente en alimentos ni en energía. Este conflicto que se desató en Medio Oriente creo que influye en la cuestión, digamos, abastecimiento energético. Bueno, China, a partir del vínculo con la Federación Rusia, está sorteando, pero las condiciones de acceso a la energía no son las mismas a partir de toda esta cuestión. Además de no tener fortaleza o no sustentar su fortaleza en estos dos vectores, tampoco tiene el poder de fuego y el poder militar que tienen Estados Unidos, los chinos me refiero, por más que han avanzado muchísimo tecnológicamente, están mandando, digamos, también están mandando al espacio y están planteando, digamos, llegar a Marte. Digo, están avanzando, no tienen el poderío militar que tienen ni Estados Unidos ni la Federación Rusa. Entonces, claramente es es uno de los perdedores del nuevo orden internacional. Incluso, digo, si estamos analizando ahora, la ruta de la seda no le estaría funcionando muy bien, se han retirado países de Europa, digo, toda la estrategia que tuvo China con la ruta de la seda no está funcionando. Entonces, digo, quedan sin resolver las cuestiones de fondo en esta reunión, que fue en buenos términos, avanzaron en acuerdos con relación con el fentanilo, y retomaron las comunicaciones militares que se habían interrumpido a partir del evento, creo que fue del globo, ¿no? Que sobrevoló territorio norteamericano. Pero, digamos, hay una cuestión de fondo que también tiene que ver que se resuelve el año que viene, se resuelve, digamos, va a haber mayor información que es Taiwán. Tocaron el tema de Taiwán, China le planteó, o sea, no hubo acuerdo, China le planteó a Estados Unidos que no siguiera abasteciendo militarmente a Taiwán, ni andando vueltas por ahí, por la zona del Golfo. Entonces, y Estados Unidos le planteó a China, no te metas con las elecciones en Taiwán. Ahí hay una cuestión no resuelta, y hay cuestiones, digamos, hay conflictos que creo que sí hay que ver qué es lo que se charló detrás de lo que dijeron públicamente. Después hay otro tema que los medios de comunicación, que me parece que no es lo central, cuando Biden reafirmó que para él es un dictador Xi Jinping,
que es donde pusieron el eje los medios de comunicación. Me parece que no es ahí, digamos, el eje hay que ponerlo, que para mí fue un encuentro para distender, que no resuelve las cuestiones de fondo de esta medianera. Y es más, yo me fijé en la cara de Blinken. Bien, Biden suele hablar con gente que no aparece, es más, contestó la pregunta que estaba fuera de protocolo, porque se la hicieron los medios, no debería haberla contestado y se retiró, se fue, y la cara de Blinken era, digamos, de circunspecta y de preocupación, o sea que creo que esto no fue el tema central, si bien hubo una respuesta formal por parte de China. Me llamó la atención, digo, la segunda medianera, estoy hablando de, digamos, por un lado Medio Oriente, no, después quiero hablar de Ucrania, pero de Ucrania, Federación Rusa, levemente pasando. Pero en Medio Oriente hay una preocupación, me llamó la atención esto de, digamos, quiero resaltar lineamientos que planteó Trump durante su gestión y que tienen que ver también con la cuestión en Medio Oriente. Hay parte de la comunidad judía de Estados Unidos que está reivindicando el acuerdo que estaba en el cual estuvieron trabajando Netanyahu y Trump, justamente para resolver la situación en Medio Oriente. Están rescatando ese acuerdo, en el cual Trump planteaba claramente 2 estados y, bueno, Cisjordania, 2 estados, uno palestino que estuviera compuesto por Cisjordania, una Gaza ampliada, una parte de la capital en una parte de Jerusalén. Digo, por supuesto incluía ese acuerdo que se retirara Hamas de la Franja de Gaza y que la autoridad palestina se hiciera cargo. Bueno, ahí tenemos, digamos, los conflictos, pero lo que yo quiero resaltar, cómo estas cuestiones, el 2024 va a ser muy importante. Va a haber mucha más información en el 2024 con las elecciones norteamericanas, porque, digamos, Trump, por un lado, vio con anticipación, digamos, la cuestión de Medio Oriente, planteó la línea de seguridad nacional y defensa con relación a la producción, pero no es Trump. Digo, Trump es el emergente, es la zona, digamos, dentro de la interna norteamericana, digamos, el modelo de nación que se asentó sobre el vector proteccionista de la economía. Entonces, digo, esta es una línea muy fuerte que se está imponiendo con cada vez más fuerza en Estados Unidos y que Trump, digamos, es el emergente y en 2024, si llega a ganar las elecciones, porque también tiene que ver con la resolución del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania. Me refiero, digo, lo que quiero plantear son estos lineamientos estratégicos que se van a ir resolviendo el próximo año. Resolviendo no, digamos, van a estar mucho más claros y volvemos a plantear, me parece, mucho más claros en esta mesa que necesariamente de acuerdo en la cual tiene que participar la Federación Rusa y Estados Unidos. Y después, con relación a Ucrania, no ha cambiado sustantivamente lo que venimos planteando, pero Kirby ha venido, es el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que Ucrania empiece a pensar en conseguir fondos por otro lugar porque se le está complicando mucho a Estados Unidos, que además tiene que mandar fondos a Israel, y está viajando el jefe de la CIA, a encontrarse con Zelensky. Sigue la interna, esta interna de la cual hablábamos en el programa anterior, entre Zelensky y mandos militares. Parece que estaría avanzando Zelensky en una purga interna. Bueno, entonces, digamos, la situación ucraniana, más que resolverse, se estaría complicando desde la interna ucraniana y está empantanada desde, digamos, lo que es el conflicto. Muy bien, muy bien. Hace algunos años atrás, Pimpiritia, habíamos ido a buscar a Perón, ¿no? Llovía, igual que por ahí llueve hoy. Estaba complicado el tiempo. Éramos
Éramos muy jovencitos. Yo salí de la rotonda de Avenida del Trabajo, se llamaba en esa época, que era la que había sido a Perón, que ahora se vuelve a llamar Eva Perón, pero era la rotonda con San Pedrito, de ahí salimos. Porque bueno, ahí te empalmabas con la Richeri, ibas hasta General Paz y después empalmabas con la Richeri. Pasaron casi 50 años, ¿no? 49. Sí. O 41, mejor dicho, no al revés, porque tenía 17, 51. Así. 51. Tenía 17, así que hice la cuenta con lo que tengo ahora. Pero muchos de esa generación se fueron ya. Algunos los mataron, otros se fueron por la edad. Pero... Otros vamos durando. Sí, otros vamos. En lo que éramos más jóvenes estamos. Pero hoy hicimos, una compañera de la 8ª sección hizo un recordatorio y dijo, bueno, fue una generación, con sus más, con sus menos, cumplimos entre el Perón. Muy linda esas manifestaciones. Lo trajimos a Perón, después cometimos errores, lo que fuera, pero de alguna manera sentimos que cumplimos. Mucho de esa generación después hizo la década ganada, también estuvo en el menemismo, muchos compañeros que fueron a buscar a Perón estuvieron después en el gobierno de Menem, con cuerpo y alma. Por eso a veces cuando los compañeros hacen la lectura que hacen de Menem, se olvidan de los compañeros que estuvieron y que se jugaron el pellejo. Por ejemplo, Iván el Cadre, Cacho Caride. Muchos de esos compañeros estuvieron acompañando el gobierno de Menem, pensando, bueno, hay que cabalgar ese momento. Sí, hay que leer el contexto internacional de ese momento, ¿no? Esto es una influencia del progresismo también, ¿no? Es una influencia... Ayer fue bien interesante el programa que hago en Extra, porque Mariotto llegó a un economista del radicalismo y pensaban que era socialdemócrata. Yo sabía que había trabajado con Grispo. Robelli. Sí, pero que había trabajado con Grispo. Entonces cuando quieren confrontar desde la socialdemocracia le dicen, no, yo soy radical. Yo no soy esto, portantiero, todo eso, nosotros no tenemos nada que ver con Moró y con todos eso. A nosotros nos echaron del gobierno para que entrara la socialdemocracia. Después cometieron un error histórico. Empezaron a hablar del tercer movimiento. Un error, dice, lo llevaron a Alfonsín a un lío grande. Es interesante. Reivindica la primera parte, ¿no?, del gobierno de Alfonsín y no la última, que es la que fracasa. Sí. Entonces, quizá hay un lugar donde nos empezamos a encontrar con los radicales del espacio nacional. También me pasó ayer en Crónica que estaba Tetaz y dice, nosotros tenemos un momento muy importante para construir el año que viene, porque el radicalismo, que es socialdemócrata, va a tomar, está grabado ahí, va a tomar protagonismo. Ahí yo le dije, está muy bien que se junten con los socialdemócratas de este gobierno. Claro, él empieza a decir, en este gobierno es peronista, no es socialdemócrata. Le digo, no, es socialdemócrata, bueno, que sí, que no. Pero es muy interesante que los socialdemócratas se junten, los que están en este gobierno y los radicales, con Lustó, todo esto, con Alberto, Cristina, que todo esto que son socialdemócratas se junten. Clarifique el panorama. Claro, por otro lado vamos a estar los peronistas. Por otro lado va a estar Macri, como lo caractericen, algunos dirían la derecha, otros dirían qué sé yo más. Van a estar ahí, y por otro lado van a estar el Partido Obrero, que es lo que quedó. Hay que ver qué hace el Partido Comunista, si se va a la socialdemocracia o genera un espacio. En fin, pero eso... Sí, que más bien parece ir yendo para ahí, ¿no? Bueno, ahí va a clarificar. Y hay que ver qué pasa con Massa. Massa va a tener un espacio interesante, si es que gana la elección, para definir qué políticas va a hacer. En este menú va a tener que definir. Y entonces con Pablo, con otros compañeros,
hemos decidido convocar nuevamente, reconformar la Comisión de Economía, pero ya no la del Partido Justicialista, por obvias razones, sino la del Movimiento Peronista. Qué bueno. O sea que la semana que viene calculo que vamos a hacer la primera reunión de esa veintena de compañeros que durante 4 años generamos los documentos desde las conceptualizaciones peronistas en economía, no desde la socialdemocracia. Venía Kicillof, opinaba, y bueno, opinaba, pero en general opinaba desde un lugar que los economistas que estábamos ahí del peronismo decíamos, bueno, algo es así, el resto no es así, esto no es doctrinario, esto que estás planteando no está bien, esto es otra visión de la economía. Y se empezó a perfilar, diría con precisión durante esos 4 años, como necesidad técnico-académico lo que es la economía peronista y armar el corralito, ¿no? Por eso se pudo plasmar el plan económico peronista después, pero ese debate lo vamos a seguir dando. Así que quizás sea la primera comisión que se arme dentro del movimiento peronista, pero después van a seguir la siguiente, la de educación, pero no cualquier educación, la educación peronista, no cualquier filosofía, la filosofía peronista, no cualquier comunicación, con la comunicación peronista. El problema que tengo con Mariotto, que fue también profesor en la universidad, en Lomas. No, en la UBA también. Bueno, en la UBA también, no hay, es una comunicación de forma, digamos, ¿no? Lo que está, que qué sé yo, que el subjetivismo, que lo que te autopercibís, que te parece, lo que uno escucha. La pincelada peronista viene porque hay una reivindicación de la militancia desde el peronismo, pero no en el marco teórico de esa disciplina. Y esto me parece que a medida que vayamos construyendo con su medida y armoniosamente, se va a ir consiguiendo, se va a ir armando. Lo mismo que vamos a recuperar lo que es el legado de Evita en el concepto de lo que son los derechos de las mujeres, o sea, la justicia social vista desde la equidad entre mujeres y varones, incluidas las diversidades que hay que considerar y demás, pero volver a ese origen, porque vos decís, ¿qué le tenés que agregar al peronismo? Ningún aditamento feminista. ¿Qué más? Así todo que eso yo creo que en ese sentido, totalmente. Me parece que es interesante. Entonces, antes de ir a las noticias, está bien, Pipi, lo que usted planteó de hacerle un homenaje al que volvió en ese avión y a los que fuimos. Estábamos mojados, demás. Éramos pibes, 17 años. Estábamos en 5º año de la secundaria. Bien interesante, Hay fotos ahí de los compañeros mojados con los carteles. Sí, están circulando unos videos muy porque bien. No es Ezeiza para lo que eso es al año siguiente. Acá fuimos claro, todos juntos. Claro, Acá íbamos todos juntos. Esa era la época en que nosotros discutíamos en la universidad con toda la izquierda. Ella ya estaba en la universidad. No, claro, yo soy mayor que ustedes, nena. Yo tenía 20 años en ese momento. Ahora tengo un poco más. Pero en ese momento tenía 20 años. Pero yo me rebanco lo que tengo, tranquila vos. ¿Ya? Y nosotros discutíamos que lo revolucionario era la vuelta de Perón, que lo revolucionario era la posibilidad de que el pueblo vote democráticamente. Imagínate con la izquierda que sea ni golpe ni elección, ni insurrección, ni golpe ni elección, revolución, cualquier cosa. En y nosotros decíamos, bueno, todavía ni se votaba. Y yo me puse a mirar un poquito y me gustaría compartir una pequeña lectura, porque cuando vos volvés a leer los mensajes de Perón, vas a lo esencial, ¿has visto? Y yo digo, hoy es el día del militante, hoy es nuestro día, hoy es el día de los que abrazamos la política como una causa vital, una causa de la vida. El otro día cuando éramos candidatos, un changuito me entrevistó y me dice, ¿y vos qué haces cuando no haces política? Me dijo. Y yo me quedé, creo que la única vez en mi vida que me quedé muda, porque le dije, ¿y cuándo es ese momento? Dije yo, ¿cuándo es que no hacemos política? Somos militantes. Y fuimos, bueno, ustedes lo vieron más de cerca, yo estaba en Tucumán, y es diferente, o sea, no tenés ese cosa de piel de estar ahí, ¿no? Pero el movimiento en Tucumán también fue impresionante. Y nosotros en ese momento, bueno, militamos en la universidad, ¿no? Yo quería leer este pedacito, ¿no? Que el modelo argentino y el justicialismo, y dice, el general dice, el justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y valores que no se postulan, se deducen y se obtienen del ser de nuestro propio pueblo.
es como el pueblo, nacional, social y cristiano. Hace muchos años anuncié tales características del justicialismo prácticamente en estos mismos términos y afirmé su sentido al expresar que el justicialismo es una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Esta búsqueda de respuesta a las necesidades integrales del país, que parten de una clara ideología, comenzó en la década de los 40, el 1 de mayo del 48, la posición fue llamada justicialismo, abriéndose así las posibilidades de una elaboración conceptual en la que intervengan mandatarios, líderes políticos y pueblos. La aparición y evolución de la concepción justicialista es la del desarrollo histórico natural de nuestras ideas y es patrimonio de todo el pueblo argentino. En esa medida, el ideólogo es solo un intérprete. Muy bien. Aguante general, Ahora, yo, antes de pasar a las noticias, le digo, mire, el problema nuestro cuando Alberto Fernández llegó al gobierno, y antes, cuando Cristina lo eligió, sí, era que el fracaso de él nos iba a llevar, quizás se llevaba puesto al peronismo. Eso es lo que nos motivó a organizarnos, a decir, miren que este gobierno no va a ser peronista, finalmente a hacer principios y valores. Con lo cual, cuando termina este ciclo, estar leyendo a Perón, es que en el fondo ganamos, es al margen, ganamos. Quisieron llevarse al peronismo. Decían, no, somos socialdemócratas, voy a llevar al peronismo a la Internacional Socialdemócrata. Si estás en la Internacional Socialdemócrata, Alberto no estaría leyendo a Perón. Bueno, estamos leyendo a Perón y hoy estamos más vivitos. Por eso me gustó el Twitter, el que más resalto de esta semana, de Daddy Brieva, ¿no? Peronismo está erizado. Entonces dijo, mire, me lo voy a aguantar 3 meses. Si no, vamos a empezar a tirar piedra a Massa. No dice, me lo voy a aguantar, lo dijo Cristina, si lo dice la jefa, toda esa pavada que se decían con Alberto. Me lo voy a aguantar 3 meses. Y si no, vamos a empezar a tirar piedra. Daddy Brieva. Muy interesante, muy, muy interesante. Me gustó. Y el peronismo está erizado, y por eso Massa, que todos deseamos que gane y que gane bien, tiene que acertar. De eso vamos a hablar después de las noticias. A ver qué dice Tela. Pablo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo te va, Guillermo? Bien, bien, bien. Ahora te escucho, vos Hola, sabés que a mí me cuesta hola, poner estos Guilla, hola, auriculares, Pimpi. pero ahora te Pablo, escucho qué bien. alegría ¿Qué tal, escucharte. Pablo? Qué gusto. Igualmente. Pablo, ahí le estaba comentando a los compañeros que vamos a convocar nuevamente a la Comisión de Economía que supimos coordinar allá en el Partido Justicialista durante 4 años, donde de alguna manera se fueron fijando las bases de lo que debía ser un plan económico peronista. Y que ahora va a ser la Comisión de Economía del movimiento peronista. Obviamente nosotros somos principios y valores, pero simplemente como herramienta electoral, para que el peronismo empiece a estructurar pensamiento diferencial desde su doctrina en cada una de las disciplinas que hace al saber. Y me parece también que una de las primeras cosas que va a hacer la comisión es hacer un balance de esta década perdida, ¿no? Esta década perdida que empieza con la devaluación de Kicillof, que continúa también con otra devaluación tremenda y quita de retenciones que hizo Macri, y con esa inconsistencia que generó entre la política monetaria y la política fiscal, y que después obviamente tiene como hecho destacable la renegociación de la deuda horrible, que ahora ya todos lo están reconociendo, que hizo Guzmán, el progresista Guzmán, porque ahora dicen, no era progresista, porque era amigo del fondo. ¿Cómo? Era progresista, si así lo definieron, se caracterizó como socialdemócrata, etcétera, etcétera. Basta leer los diarios y los discursos de los que estaban ahí cuando decía que era un acuerdo expansivo, que no había ningún ajuste. Nosotros siempre dijimos que si cumplían el acuerdo con el fondo iban a una hiperrecesión y si no lo cumplían iban a una hiperinflación. Bueno, de alguna manera esto es lo que termina pasando. 4 años después lo reconoce este muchacho Calvo ahí en el reportaje que le hizo el domingo Clarín, que dijo estamos entre la hiperrecesión y la hiperinflación.
Y después este año tratando de rasguñar, de inventar cosas del candidato oficialista, pero que es ministro de Economía. Ese ciclo hay que sistematizarlo, porque de alguna manera esas políticas hay que explicar que no se pueden repetir. Y para que hagamos un cierre y cómo debería encarar el peronismo, si es que vamos a reindustrializar, si es que finalmente se hace una política peronista, los próximos momentos. El próximo devenir, este cortito, que son muy importantes, porque esta transición, que sabemos que empieza el lunes, el martes, el lunes va a empezar en el mundo, porque no es feriado en el mundo. El martes empieza en la Argentina, pero que se va a vivir, y que no sabemos cuándo termina la transición y empieza un nuevo ciclo. Esta transición de un ciclo a otro, sabemos cuándo empieza, no sabemos cómo termina, ni cuáles van a ser sus características. Pero me gustaría escucharte, tu posición sobre volver a convocar a la Comisión de Economía. Hay como 20 compañeros ya que nos vamos a encontrar. Y sobre todo, bueno, hacer una pequeña síntesis de este ciclo y después vamos a encarar el proceso de transición. Te escucho, Pablo. Mira, la idea de la Comisión de Economía es fantástica, por muchas razones. Una de las razones, que a mí me parece fundamental, es porque, yo te digo, en todo este último tiempo de, digamos, proceso electoral, de las campañas, yo participo de varios grupos de compañeros, algunos bastante, digamos, nutridos. Vos sabés que se nota que hace falta una fuerte clarificación doctrinaria. Hay muchos compañeros, por ejemplo, que piensan que hay que actualizar la doctrina. Hay otros compañeros que piensan que hay que cambiar algunos elementos básicos de la doctrina. Es increíble, pero bueno, están ahí, está presente eso. Y justo en un momento en el cual la doctrina está más vivita y coleando que nunca. Las condiciones internacionales, por primera vez, lo has dicho muchas veces, nos soplan viento de cola. Tenemos un proceso ahora de nacionalismo, de proteccionismo, buscando un equilibrio. Bueno, esa es una de las razones fundamentales, me parece, que esta comisión debería trabajar fuertemente. Y después, ¿sabes? También me parece extraordinaria la idea, porque en las políticas que se vayan a diseñar puede haber muchísimos virus, hablando de alguna manera. Puede haber muchísimas equivocaciones que es necesario clarificar. Hay que mostrar el camino, hay que mostrar la iluminación, y eso se hace desde la doctrina. Por eso es la Comisión de Economía del movimiento peronista, ¿no? Así que me parece una idea fantástica. Creo que vamos a poder trabajar muy bien. Y después, como vos decís, habrá que hacer un raconto, habrá que hacer una síntesis. Vos lo hiciste en pocas palabras, en forma excelente. Habrá que hacerlo bien claro, bien sistemático, como para que no quede duda. Y bueno, y después ver, como siempre hemos visto, si no se sale de la crisis, si las políticas no son las adecuadas, bueno, muchachos, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son las políticas? Existe esa andarivel, tenemos desde la doctrina todo el apoyo suficiente, entonces creo que realmente podemos dar un servicio muy importante, Guillermo, ahí. Muy bien. Vos hablaste de los virus sobre el gobierno que puede iniciarse a partir del domingo que viene. Ahí hay un tema
clave. Nosotros estamos diciendo se inicia la transición, no sabemos cuándo termina. Pero el debate en realidad es muy sencillo. Nosotros le tenemos que dar recomendaciones a la familia, recomendaciones a las empresas. Lo hicimos ya después de la elección general, que era lo que iba a pasar. Hay que cuidar los patrimonios de todas las personas, sean físicas o jurídicas. Pero ahora se inicia la transición. Y la transición va a estar ordenada por la renegociación de la deuda. Esta payasada que hizo Guzmán y que hizo este gobierno, no nos vamos a olvidar que Cristina en la renegociación que hicieron con los fondos de inversión, que es la primera que hizo Guzmán, estuvo sentada ahí, aplaudió, estaba a la derecha de Guzmán. No es que no la validó, marcó presencia, estuvo. Después, la del fondo tomó otra actitud, pero con los inversores privados estaba, los tenedores de bonos. Por lo tanto, esa payasada que hizo Guzmán hay que cambiarla. Siempre nosotros dijimos que el grave problema de esa renegociación que había encarado Guzmán, donde pasa de un acuerdo stand-by a un acuerdo de facilidades extendidas con el fondo, la renegociación con los privados es solamente extender los plazos, eso fue lo que se hizo. Lo que dicen que hubo de quita es en realidad esos intereses implícitos que había, porque bajaron la tasa de interés, pero no es que hubo ninguna quita de capital ni ninguna de esas cosas que después se ventilan incorrectamente desde el punto de vista técnico, pero muy interesante desde el punto de vista publicitario, porque yo empiezo a decir, no, miren todos los que nos ahorramos, me engañan a pichanga eso. Bueno, nosotros dijimos que el grave problema era que no se sabía quién ponía la plata. Entonces, si no se sabe quién pone la plata, eso no quedaba claro y iba a ser un desorden. En esta renegociación va a pasar lo mismo. Entonces, puede ser una renegociación muy virtuosa si tipificamos con precisión qué sector social es el que tiene que poner la plata. En términos numéricos, en orden de magnitud, entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Con 8.000, 12.000 millones de dólares, tranquilizás las fieras y ordenás el tema. Puede ser 7.000, puede ser 7.000, puede ser 6.000, puede ser 6.000, de acuerdo a los precios internacionales. Pero hoy, como está la cosa, entre 8.000 y 12.000, de acuerdo a los precios y de acuerdo a la cantidad que la naturaleza te dé. Con eso, la posición es muy clara. Es ley de arrendamiento, es retenciones. Este es el sector social que pone la plata, la sociedad rural, el resto del pueblo no la pone. Y a la sociedad rural le das un bono y esto se ordena. Y podés poner la economía a crecer. Esa es una opción. ¿La va a tomar Massa? No lo sé. Puede que sí, puede que no. ¿Es la única opción? Bueno, para poner al país a crecer sí, pero no para renegociar la deuda. Para renegociar la deuda puede tomar otra decisión. Decir, por ejemplo, que cada uno ponga de acuerdo a su ingreso. Entonces a un jubilado le sacamos $10, a un pensionado le sacamos $5. ¿Cómo se lo sacamos? Bueno, le restringimos su consumo en esa cantidad. A partir de diciembre hay $10 menos que vas a poder consumir, o hay $5 menos si sos pensionado, y a los trabajadores cada uno pondrá lo que tenga que poner. ¿Está bien? Los empresarios pondrán de acuerdo a su tasa de ganancia y así sucesivamente. Bueno, puede decir alguien, es una manera equitativa de pagar. Hacemos un pongi y cada uno pone, por ejemplo, este pibe que está del otro lado del vidrio sí, manejando esto, tiene que poner que yo $1.000 por mes, por ejemplo. Este tiene que poner $1.000 por mes. ¿Cuánto gana acá? Por lo menos tiene que poner $1.000 por mes de todo lo que gana. Bueno, perfecto. Ahora vos le vas a sacar una moneda a este y se va a defender como gato panza arriba. No hay manera. Eso es lo que pasa. Por eso se lo tenés que sacar sin que se dé cuenta. ¿Cómo se lo saca? Que consume menos. Si vos le comparás lo que consume ahora con lo que consumía en nuestro gobierno, es obvio que consume menos. Dice, no, ahora consumo más. Bueno, porque hace 10 años que está trabajando en lo mismo. Pero agarrá uno de lo tuyo que no tenga tu edad y vas a ver cómo consume menos en ese mismo lugar. Bueno, porque esa es la manera de pagar. Vas a consumir menos y lo que no consumís, que es ahorro, de alguna manera va. Ahora, son las dos maneras que hay, uno eligiendo el sector, otro diciendo somos equitativos, cada uno pone de acuerdo a su ingreso. No, hay otra manera, porque van a empezar a operar los lobbies. Entonces, por ejemplo,
Viene el lobby de la energía y dice, no, nosotros tenemos que invertir en la Argentina, no hay posibilidad ninguna de que nosotros hagamos algo para pagar la deuda, así que a nosotros no nos toca. Supongamos que el lobby de algunos laboratorios o el lobby dice, no, nosotros no ponemos. Nosotros no vamos a poner, no ponemos. Claro, en la medida que determinados lobbies lleguen al gobierno y el ministro, próximo presidente, se convenza que esos sectores no tiene que poner, queda el resto de los sectores con un problema, que el resto de sectores tiene que poner lo que le correspondía por equidad, más lo que no ponen los demás. Claro, más lo que no ponen los demás, con lo cual, para hacer números redondos, supongamos que la mitad pone, la mitad no pone, el que pone tiene que poner por los que no ponen, tiene que poner el doble, con lo cual se le arma un lío bárbaro. Porque entonces tiene que ver con la posibilidad de lobby que cada uno tenga, de amistad, de explicar, y ya ahí empezamos con los conflictos. ¿Por qué este pone? ¿Por qué los petroleros no van a poner? Y nosotros la metal mecánica vamos a poner. Y dentro de la metal mecánica, ¿por qué los autos no ponen la fábrica de autos y sí ponen los talleres de metalurgia? Bueno, ahí empieza un lío. Ahí empieza un lío. Esa sería ya una manera de administrar quién pone la plata. Y queda la última. Que digan, no nos vamos a pelear con ninguno de los empresarios porque generan trabajo por esto y por aquello. Y solo ponen de los trabajadores formales para abajo, informales, jubilados, pensionados, los ingresos populares. Que es un poco lo que estaba planteado en el acuerdo que se firmó con el fondo, o lo que podría plantear en el caso de Milei, que esto se resuelva de esta manera. Porque en el caso que gane Milei, el concepto que tenemos que utilizar es el concepto de orden espontáneo, que es un concepto muy importante, ¿eh? Porque es el concepto ordenador del pensamiento de matriz de Milei, que no es Martínez de Oz y todas esas estupideces que se estuvieron diciendo. Si nos hubiésemos dedicado, especialmente el gobierno, a clarificar el pensamiento de Milei, Córdoba no lo estaría votando. Ni muchos trabajadores lo estarían votando. Pero como se dedicaban a decir Martínez de Oz, y los trabajadores dicen, ¿qué va a hacer Martínez de Oz? Dejate joder, ¿qué milico va a reprimir? Todas esas pavadas que estuvieron diciendo. Entonces vos tenés un montón de muchachos que lo votan al punto tal que hoy la elección está parejita. Todo el mundo está diciendo, y algunos dicen, no, pará que se puede perder la elección. Claro, al no clarificarse quién es Milei, parece que el 45% del pueblo piensa que tiene que volver la dictadura. Esto es una estupidez. No se entiende quién es Milei. Dibujaron un Milei. Explicaron un Milei que no es Milei. No, pero la vicepresidenta, el esquema económico es de Milei, es el que él tiene a la cabeza, al menos hasta las generales. Lo que va a hacer ahora bajo la conducción de Macri es otra historia. Pero nadie dijo Macri hizo la dictadura, claro. Cuando algunos pibes de la cámpora lo dijeron, nosotros dijimos, no, eso está mal, y no lo cantaron mal. No lo cantaron más. Entonces, el orden espontáneo es muy importante, porque cuando vos partís que la creación, sea Dios o quien fuere, no va a crear el desequilibrio. Esto parece un concepto ridículo, pero no es ridículo, es un concepto muy interesante. Si Dios creó todo lo que conocemos, lo tiene que haber hecho en equilibrio. No en desequilibrio. A nadie se le ocurre hacer un edificio y todas las cargas sobre una medianera o sobre dos columnas. No, las cargas van equilibradas sobre todas las columnas que tenga el edificio de manera simétrica. Y si no es simétrico, buscas un punto donde todas las fuerzas convergen. Hay un equilibrio. Entonces, el orden espontáneo es el que Milei dice que en economía se rompe cuando dejas que impere el mercado, en su libre fuerza entre las personas, físicas o jurídicas. Y el que molesta es el Estado. Por eso es antiestado, antigobierno, antipatria, antipueblo. Dice, déjenlo. En el debate dijo, no, yo no me voy a meter, no voy a ir a China porque son comunistas. Pero los privados que hagan lo que quieran. Las personas jurídica argentina con la jurídica china hagan lo que quieran. Claro, eso no tiene nada que ver con la realidad. Pero no tiene nada que ver con la realidad en tanto existan gobiernos y países. Como él niega a los gobiernos y los países, si en esto hubiésemos hecho hincapié, los milicos no lo estarían votando. Porque la razón de ser de los milicos es la soberanía, claro. Entonces, pero como no se explicaron estas cosas, no se explicaron, por eso y saltó la vice cuando le echaron la culpa a la gendarmería, y saltó Patricia también, dijo, no, espere, que esto no es así. Bien, bien.
Ahora, el pensamiento profundo de Milei, que es el orden espontáneo, desde la creación, sea por quien sea por la fuerza de la naturaleza, sea por Dios, en esto algunos dicen que es Dios, la minoría, y otros dicen que son las fuerzas de la naturaleza, en la disciplina económica las pone en el mercado. Y entonces, ¿él cómo haría para resolver el tema de la deuda? Y lo resuelve el mercado. Obviamente eso es solo sobre los ingresos populares. Los empresarios se lo van a rebuscar, algunos, otros, los de más abajo la van a pasar mal. Entonces, estos son el menú que tenemos. ¿A partir de cuándo? Y del lunes. Y no hay más, ¿eh? O sea, a partir del lunes, o la pone la sociedad rural, o deciden sacarle un poquito a cada uno. En este cuarteto que nos estamos mirando, todos me miran a mí, pues dice, vos sos el que más tenés que poner. Y yo la miro a Guitia, y Guitia la mira a Pimpi, y al último que miramos, aquel dice, a mí no me mire. El que está detrás de la PC, a mí no me mire, que no puede sacar nada. Pero bueno, claro, una distribución equitativa de los esfuerzos, lo cual sería injusto, porque de acuerdo a los ingresos, pero hay sectores que no le podés sacar nada. Parece justo y no es justo. O, de acuerdo a la capacidad de lobby, y entonces ya los que no tienen lobby tienen que poner... Claro. Y si no, lo de Milei, o lo que puede tomar la decisión el gobierno que gane también, aunque no sea Milei. Es muy interesante, un periodista el otro día en un reportaje me dice, Moreno, la próxima elección, yo lo escuché a usted, y me permito sintetizar su pensamiento en lo siguiente. A ver, dígame. ¿Tenemos certeza que Milei no va a ganar? Sí, le digo, ese es mi pensamiento. Pero no tenemos certeza de que el próximo gobierno sea peronista. Ah, también tenés razón, inteligente. Es verdad, Milei no va a ganar, es certeza. Ahora, hay una incerteza sobre cómo va a ser. Ahora, si decide ser peronista es extraordinario, va a arreglar quién pone la plata. Ahora, si decide que esta historia de que el arreglo es con los empresarios, solamente con el capital, y no es con los trabajadores, lo que nos termina pasando es que el ingreso se lo sacan a los que no se lo pueden sacar. Entonces, esto se empieza a definir rápidamente la semana que viene. Van a tener que empezar a pensarlo, porque tienen que ir a renegociar con el fondo y con los organismos multilaterales en general, pero especialmente el fondo, y con los fondos de inversión, con los tenedores privados extranjeros de bonos soberanos argentinos. Claro, la renegociación tiene que ir correctamente, primero con los multilaterales, después con los... Pero ya empieza, aparte entre ellos se habla. Y ahí se empieza a definir el perfil del gobierno. Ahora, ¿cómo cuidás el patrimonio si el martes tenés orden espontáneo? Tenés que estar muy atento, porque la transferencia de ingreso también es espontánea, de uno a otro. Hay que estar muy atento. Y esto es lo que le tengo que decir. Mucha prudencia y muy atento. Mucha prudencia y muy atento para cuidar el patrimonio familiar y el patrimonio empresarial. Y en las semanas sucesivas, quizás lleve 10 semanas, 24 semanas, en fin, 16 semanas, en fin, eso se va a ir sabiendo a medida que se den vuelta las cartas, que se arme el gabinete, que empiecen a hablar, que se explique y que tengamos claro para dónde vamos. Claro, no va a venir un gobierno con claridad, va a venir un gobierno donde las fuerzas van a empezar a interactuar. Nosotros decimos hoy, en el último programa donde no podemos hablar de política y no estamos hablando de política, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente contamos cuáles son los escenarios de renegociación de la deuda posibles dentro de nuestra disciplina, que es la económica. Le dijimos recomendación a los empresarios y a las familias, sí, prudencia, tengan calzada su plata, la que tienen que cobrar, cuiden el stock, bla, 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 todo eso ya lo dijimos. Y ahora incorporamos el contexto de la renegociación de la deuda, que es la que va a tipificar la conducta económica del próximo ciclo económico, que inexorablemente empieza. De la bicicleta se terminó, incluso de la bicicleta con la deuda externa. Pablo, te escucho atentamente, amigo. Mira, muy interesante. Lo que me gustaría agregar
es que cualquiera sea el resultado, vamos a tener una transición desordenada y larga. Desordenada y larga. Por eso es muy importante la prudencia. Porque una cosa son los enunciados y otra cosa es cómo llevarlos a la práctica. Y acá hay que llevar a la práctica un conjunto de políticas que no significa simplemente o subir la tasa o controlar un precio. Son políticas profundas. O sea, vamos a tener una transición muy larga, me animaría a decir, y con bastante desorden. Ojalá que no sea así, pero en este momento me parece que tenemos una buena probabilidad de que eso ocurra, ¿eh? Muy bien. Estamos preparados, lo vamos a hacer. Nuestro trabajo también es conservar el patrimonio de la familia y de las empresas. Ese es el deber de los economistas peronistas. Porque armonizamos el capital y el trabajo. Y a eso nos vamos a dedicar. Así que siempre va a haber en nuestros programas algunas recomendaciones para ello. Bueno, se terminó el ciclo. El ciclo que comenzó con la devaluación de Kicillof, que pasó por los 2 últimos años del gobierno de Cristina, que atravesó Macri con sus distintos ministros de Economía y que atravesó Alberto también con esto. Empieza otro ciclo económico, esta vez sí, macheado con otro ciclo político después de la transición, porque no hay alternativa, esto se agotó. La bicicleta se agotó. Por lo tanto, bueno, lo despedimos. Con mucha alegría lo despedimos a este ciclo, porque quizás tenemos la esperanza, por eso vamos a votar como votamos el domingo, que venga un nuevo ciclo de producción y trabajo, que en vez de pensar más en las categorías europeas, piense en las categorías hispanoamericanas, que son fundamentalmente de producción y trabajo, como quedó demostrado en la década ganada. El cierre de ustedes, muchachas. Escuché a Massa decir que va a cambiar el directorio del Banco Central. Espero que tome las recomendaciones de Pablo y que integre entonces representantes de los empresarios, o sea, la producción argentina y los trabajadores a través de sus organizaciones y de las economías regionales. Porque entonces sí, pues estarías teniendo desde lo institucional un mensaje de hacia dónde estás encaminando, ¿no? Ojalá que te escuche, Pablo, querido. Perfectamente. Ojalá. Eso puede ser incluyendo convocando a la oposición. Exactamente. Decir, convoque a la oposición que sea un hombre del trabajo, convoque a la oposición que sea un hombre de la producción, o de tal lugar o de tal lugar. Perfecto. Perfectamente puede ser. Exactamente. Pitia, le queda al final del termina un ciclo económico y termina el programa de hoy y empieza con otro ciclo político el próximo programa. Lo vamos a empezar con otros. Bueno, un saludo especial a todos los compañeros y compañeras por el Día del Militante y la Militante. Un saludo especial para las compañeras y compañeros de Córdoba, a Mecha. Un saludo, un fuerte abrazo a Vega, como siempre. Y compañeras y compañeros, nos vemos el próximo. Y a Carolina había dicho vos, ¿no? Ah, sí, que estuvo acá la Carolina de Chubut, gran compañera. Muy bueno, muy lindo. Un fuerte abrazo peronista para todos y a ir a votar. Y bueno, que Dios guíe a los decisores. Abrazo.